Buenas noches, vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea, ya son las 6:33 p.m. Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches, el día de hoy vamos a dar explicación a dos evidencias. La primera evidencia es la evidencia 1, cuadro comparativo, medios y modos de transporte, y la evidencia 4, artículos, canales y redes de distribución. Esa está en la actividad de proyecto 6, si no estoy mal, ¿no? Vamos a definir las fechas de inicio y finalización de estas evidencias, ¿no? Sí, actividad de proyecto 6. Ok. La primera evidencia, como ustedes pueden ver, está programada para empezar el día 6 de noviembre, pero hoy vamos a dar la explicación de la evidencia y el envío sería el 13 de noviembre. Y de la evidencia número 4, artículos, canales y redes de distribución, está programada para el día 13 y el envío para el día 24. Podemos dejar las dos evidencias, la que ustedes la comiencen si quieren el día de hoy o mañana, y pueden finalizarla el día 24 de noviembre para que posteriormente puedan enviarlo. Y bueno, listo, esas son las fechas que están dispuestas en la plataforma. ¿Eh? Listo, vamos directamente a las evidencias. Vamos a la fase de planación, actividad de proyecto 6, cuadros, evidencia 1, cuadros, cuadro comparativo y medios y modos de transporte. Abrimos la evidencia y comenzamos a leer inmediatamente. Voy a resaltar lo que vamos leyendo. Dentro de la gestión logística, el transporte es el factor más importante, ya que interviene directamente en los procesos de producción y venta. Existen en la actualidad diferentes modos y medios de transporte, y para su uso se debe tener en cuenta el tipo de carga a transportar, el tiempo y el presupuesto de la empresa, ya que la combinación apropiada de estos factores pueden garantizar el éxito de la entrega al consumidor final. Basado en lo anterior, elabora un cuadro comparativo acerca de los medios y modos de transporte, teniendo en cuenta las ventajas, desventajas y tipo de producto a transportar. Para esta evidencia, realice lo siguiente. 1. Ubique en el cuadro comparativo los modos de transportes existentes, aéreos, marítimos, terrestres y ferroviarios, y escoja para cada uno de ellos un respectivo medio de transporte. 2. Determine las ventajas y desventajas existentes entre los modos y medios escogidos teniendo en cuenta las siguientes variables: rapidez, costo, capacidad y seguridad. Una vez cuente con lo anterior, indique cuáles serían los modos y medios de transportes más efectivos para movilizar los siguientes productos: pescado, 10 toneladas a granel; huevos, 5.000 cubetas; gasolina, 11.000 galones; detergente y 10.000 bolsas de 5 kilos cada una. Y eso sucesivamente con el agua y el arroz. Elabore esta evidencia en la herramienta de su preferencia y envíe el archivo al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Listo, señores. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un cuadro comparativo, ¿verdad? Entonces la clase de hoy va a estar basada en los medios y modos de transporte. Bueno, se me había olvidado comentarles de que esta evidencia es grupal, ¿verdad? Y que hay un material muy importante que es fundamental para que ustedes puedan desarrollar esta evidencia, que está aquí en el material de formación, que se llama Sistema de Distribución, Medios y Modos de Transporte. Abren el archivo, lo pueden ver en versión multimedia o en versión descargable. Bajamos, en el punto 4 ustedes van a ver modos y medios de transporte. Ahí está medios, modos de transporte, hay un cuadro,
¿verdad? Hay un cuadro que esta es la clase hoy que les voy a explicar. Elementos para la capacidad según modos y medios de transportes. Transporte terrestre, habla sobre los transportes, rutas de transportes terrestres, transporte marítimo. Es más, habla sobre el transporte en Colombia. Cómo está la red logística de transporte en Colombia. Yo lo vi por aquí abajo, ustedes más adelante la pueden buscar. Este es un documento muy importante del cual ustedes tienen que leer para poder comprender estas dos evidencias que voy a explicar el día de hoy. Un segundo para aceptar a un compañero. Ok, listo. Probamos la explicación de la evidencia. Ok. Listo. Modos y medios de transporte. Ojo que son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Primero, modos de transporte, nos dice. Son los sistemas para la movilización utilizados en el traslado de mercancías desde el punto de origen al punto de destino. Combinan redes, vehículos y operaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de modo terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario, ¿verdad? Aéreo. Esos son los modos. Los medios, ¿verdad? Los medios son los diferentes, como nos dice, diferentes elementos físicos que se utilizan en los modos para movilizar la mercancía. Por ejemplo, camiones, aviones, trenes, graneleros, barcos, contenedores, etcétera, ¿verdad? Modos y medios de transporte. Esa es la diferencia entre los dos. También nos dice que todos los modos y medios de transporte, según sea la alternativa de envío de la mercancía, tiene ventajas y desventajas que el administrador logístico debe contrarrestar según las bondades ofrecidas para seleccionar el transporte adecuado al tipo y cantidad de carga a enviar, y más en nuestro país, ¿no? Nosotros, como sabemos que el transporte, los modos y los medios de transporte en Colombia son muy complicados, más los medios, ¿verdad? Nuestras carreteras no son de última generación para que nuestra mercancía sea trasladada de un punto A un punto B, ¿verdad? Además tenemos el problema de la seguridad, que es importante, aquí en Colombia, que en cualquier momento el producto es robado o tiene un accidente y esa mercancía prácticamente se pierde porque desafortunadamente en nuestra cultura ven que se accidenta un carro de valores, de productos, y inmediatamente la gente lo coge y se lo roba, ¿no? Lo roba. Entonces, los modos y medios de transporte en Colombia especialmente son bastante difíciles. Por eso es que cuando usted va a cotizar un viaje, de mercancía, por decirlo, de aquí de Bogotá a Barranquilla, los costos son muy altos y además te exigen un seguro por la pérdida de esa mercancía. Entonces todo eso encarece el producto que el consumidor final tiene que pagar, ¿no? Entonces, en un país europeo, por decirlo así, si estuviéramos en un país europeo de la misma distancia de Bogotá a Barranquilla, te cobran, por decirlo así, $100, aquí se está cobrando $200, el doble, ¿verdad? Aquí se prevén todos los riesgos posibles que le pueda suceder a la carga por nuestra cultura. Desafortunadamente, así es. Entonces, las empresas logísticas y de transporte tienen que jugar con todas estas herramientas, ¿verdad? Tienen que jugar con todos estos medios de transporte. ¿Cuál es la forma más fácil, ¿verdad?, de transportar la mercancía del punto A al punto B? Si es por medio del río Magdalena, si es por medio de transporte terrestre, si es por medio del transporte aéreo. También tiene que ver mucho el tipo de mercancía que se vaya a transportar.
es bastante importante, ¿verdad? Si voy a transportar oro, obviamente no lo puedo hacer ni por carretera ni por barcos, ¿verdad? Tiene que ser por un medio aéreo donde la mercancía esté segura. Ya si es otro tipo de mercancía, ya se transporta de otra forma diferente. Entonces vamos a explicar el cuadro que se nos presenta a continuación, ¿verdad? Verticalmente tenemos los modos de transporte y horizontalmente tenemos los medios, ¿verdad? Nos dice modo de transporte terrestre, ¿verdad? medios terrestres. Tenemos camiones, camionetas, carro tanque, cama bajas, niñeras, ¿verdad? Nos dice que es muy versátil por su velocidad frente a la capacidad para prestar el servicio puerta a puerta. Este modo es el más asequible para cualquier tipo de empresa y uno de los más baratos, ¿verdad? Uno de los más baratos que hay en el mundo. Vamos a hablar a nivel general. El modo terrestre es el más utilizado hasta más que el medio marítimo, ¿verdad? En todo el mundo, en todo el mundo, el modo terrestre, los camiones, camionetas, carro tanque, es el más utilizado. Vamos al marítimo, ¿verdad? Nos dice el modo de transporte marítimo. Medios marítimos tenemos los portacontenedores, petroleros, remolcadores, graneleros, gaseros y cargueros, mineraleros, buques auxiliares, frigoríficos, dragas, rorro, ¿verdad? Entonces nos dice, tiene ventajas diferenciales sobre los otros modos porque puede cargar embarques muy grandes, son de aguas profundas, como el marítimo, y los pequeños para ríos y canales. El mercado de transporte marítimo internacional es tan dinámico que ofrece casi que un tipo de buque por cada tipo de carga que se necesite transportar, no importa la naturaleza, ¿verdad? Entonces tenemos que principalmente para transportar mercancía de grandes dimensiones utilizamos el medio marítimo, ¿verdad? No el medio aéreo, sino el medio marítimo, ¿verdad? Medio marítimo. Es más, nuestro mundo se mueve por este modo de transporte, el marítimo y el fluvial, ¿verdad? Entonces, desde China, su principal medio de movilización son los portacontenedores, los cuales ellos despachan miles de contenedores diarios a todos los países, ¿verdad? Con los cuales ellos tienen acuerdos comerciales. El medio marítimo principal en China y en el mundo, ¿verdad? Disculpen, el medio marítimo es el principal, eh, disculpe, el medio marítimo es el principal medio de transporte en el mundo, ¿verdad? Tenemos los portacontenedores, vamos a hablar un poco de los portacontenedores. Los portacontenedores se hicieron principalmente para resguardar la mercancía, ¿verdad? que es transportada, que es transportada por todo el mundo. Hay diferentes tipos de contenedores, como usted ya ha investigado. Los principales y los estándar a nivel mundial son los contenedores de 20 y 40 pies. Siempre recuerden eso. Para los contenedores de 20 y 40 pies se puede llevar cualquier tipo de mercancía, ¿verdad? Cualquier tipo de mercancía. Obviamente, si usted va a transportar carne o algún producto refrigerado, hay que buscar un contenedor refrigerado, ¿verdad? Si usted va a transportar un producto que debe estar a ciertos grados, pues usted puede encontrar en el mercado contenedores a ciertos grados, ¿no? Entonces, el modo marítimo es uno de los más importantes modos de transporte que tenemos en nuestro planeta Tierra. Seguimos con los siguientes modos y medios de transportes. Tenemos el aéreo.
¿verdad? Por medio del avión y el helicóptero. Los costos fijos son relativamente económicos con respecto al férreo y el acuático, pues generalmente los aeropuertos son desarrollados y conservados por el Estado. La rapidez y seguridad determinan su capacidad de respuesta, son bajas las tasas de seguro, ¿verdad? Bueno, como nos dice aquí el, eh, este medio, dice que los costos fijos son realmente económicos, pero hay un problema, ¿verdad? Que la capacidad de mercancía que se puede mover en un avión es limitada. No es, eh, no es, no es de gran envergadura, por decirlo así. Si usted va a transportar, si usted va a transportar un contenedor, usted no lo puede colocar en un avión, tiene que colocarlo en un barco, en un portacontenedores, ¿no? Entonces tiene sus ventajas de que el seguro es mucho más básico y que es un relativamente más económico, pero tiene su desventaja de que de la capacidad que usted puede llevar en este modo de transporte. Entonces, algunos tienen sus ventajas y otros tienen su desventaja. Tenemos el férreo o el ferroviario, que es por medio de tren o ferrocarril, ¿verdad? Bueno, este medio es a nivel local, a nivel local, podemos decir que es el medio ideal para transportar mercancías, ¿verdad? Porque los trenes simplemente tienen una sola vía, no tienen pares, no pagan peaje, no necesitan gasolina porque se trabaja normalmente con carbón. Es el medio ideal para trabajar el transporte de mercancía, pero en nuestro país no tenemos desarrollado este tipo de modo de transporte, ¿verdad? Son muy pocas las empresas que utilizan este modo de transporte. Por ejemplo, aquí en la costa, el Cerrejón, utiliza este modo de transporte para transportar el carbón a los puertos, ¿verdad? Pero es simplemente aquí a nivel local. Ellos lo hacen desde las minas que están en la costa caribe colombiana hacia los puertos, hacia los puestos de la costa caribe colombiana, ¿ya? Pero no pero no a nivel nacional, ¿verdad? Si nosotros a nivel nacional tuviéramos una vía de tren que recorriera todo el país, obviamente sería mucho mejor, eh, yo diría que para todos los colombianos. Primero que todo, el seguro no sería muy costoso, el seguro de estas mercancías. El costo de transportar la mercancía sería mucho más barato, ¿verdad? Como les dije, no hay que pagar peaje, no hay que pagar gasolina, no hay que pagar si un camión puede llevar un contenedor, un tren puede llevar 100 contenedores, entonces hay que pagar un solo conductor. Entonces, tienes muchas ventajas este tipo de modo de transporte, pero desafortunadamente no ha habido aquí en Colombia el ánimo suficiente o las políticas necesarias para desarrollar este modo de transporte, lamentablemente. Porque si es así, yo diría que muchas empresas pues no quebrarían, simplemente se verían reducida su capacidad de transportar mercancías, pero bueno, pero realmente a quien beneficiaría este modo de transporte sería a todos nosotros, que serían los colombianos, que el precio final de cada producto sería mucho más barato y sería mucho más competitivo si usted va a exportar esa mercancía, ¿verdad? Si usted va a transportar, si hubiera vía ferroviaria de Bogotá o del interior del país a la costa caribe colombiana, ya ese producto llegaría aquí a la costa caribe colombiana a la mitad del precio, ¿verdad? A la mitad del precio, como si usted hubiera contratado un medio terrestre,
Llegaría, si la mercancía cuesta $100, usted tendría que pagar por el medio ferroviario $50. Entonces ya eso abarata mucho los costos, ¿verdad? El IVA y muchos más y muchas más arandelas que uno tiene que pagar por el medio terrestre o aéreo. Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos, son equipos especializados con vagones sellados con sillas, vagones planos con contenedores, generalmente cargan mercancía a granel como carbón, granos. También los hay como planchones para cargar contenedores. En Colombia las vías ferroviarias han desaparecido en muchos lugares, sin embargo, en algunas regiones del país se constituyen en un importante modo de transporte. Ductos, otro modo de transporte. En Colombia se transporta por ductos de petróleo y gas natural. Es un medio de transporte utilizado más para para el transporte de materia prima, lo que es el petróleo y el gas natural. Tenemos el transporte multimodal, que es la combinación de dos o más modos de transporte, ¿verdad? Se aprovechan las economías de escala y de distancia. Normalmente una o varias personas naturales o jurídicas se responsabilizan de entregar una misma unidad de carga desde el lugar de origen al destino final utilizando distintos modos y medios de transporte, ¿verdad? Entonces podemos decir que el multimodal podemos utilizar dos o más modos de transportes, ¿verdad? Que eso es lo normal para nosotros poder exportar una mercancía, ¿verdad? Si nosotros queremos exportar una mercancía a otro país, normalmente tenemos que utilizar aquí en Colombia un medio terrestre o un medio aéreo y un medio marítimo. Entonces, ese es el medio y modo de transporte multimodal. Listo. ¿Alguna pregunta, señores, sobre los medios y modos de transportes? ¿Preguntas? Esto es una discusión que lleva siglos en Colombia, donde siempre se ha planteado no hacer una vía ferroviaria, conectar al país y esto y lo otro más. Nunca llegan a nada. Desafortunadamente, nuestros políticos no, eh, no tienen ese ánimo, por decirlo así, o ese deseo de desarrollarlo. Los costos son grandes, pero los beneficios también. Los beneficios son muchos, ¿verdad? Tenemos experiencias como Inglaterra. En Inglaterra todo, la gran mayoría, por decirlo así, la gran mayoría de mercancías se mueve por medio ferroviario, ¿verdad? Los cuales les sirve a los campesinos, a esas personas de bajos recursos para transportar su mercancía y llevarla a otros países, ¿verdad? O a nivel nacional a bajo costo y así tener una buena rentabilidad. Aquí no en Colombia, aquí un campesino de allá de Cundinamarca o del interior del país quiere transportar su media tonelada de tomate, entonces tiene que pagar que flete, que esto, que lo otro, que el transporte, que la CPM, que hasta los gastos tiene que pagar que el seguro y obviamente eso aumenta el precio del producto. Cuando nosotros lo queremos comprar aquí en la costa o en otra parte del país, ya una libra de tomate ya no costará 200 pesos, sino 800 pesos. Entonces, en este país vivimos y hay que quererlo igual, ¿no? Hay que querer nuestro país como es. Por eso es que tenemos que saber escoger quienes nos gobiernan, que sea para verdaderamente el beneficio de todos los colombianos y no un beneficio personal. Pues sí, Luis, eh, sí, son los puertos de Colombia, ¿verdad? Es más, aquí, bueno, principalmente en Barranquilla,
yo diría que hace 2 siglos, en los años 80, en los años, sí, años 80, 70, hubo una empresa china y japonesa que quiso desarrollar este modo de transporte en toda la costa Caribe y en el interior del país. ¿Sí? Y lo único que exigían ellos era la concesión por tantos años de ese modo de transporte, que ellos lo iban a administrar, ellos iban a mantenerlo, y iban a mantenerlo, iban a hacer todos los negocios ellos, iban a pagar sus impuestos, y después de ciertos años ya iba a pasar a parte del Estado. Y como cosa rara aquí en Colombia dijeron que no les servía, que no era así. Entonces, la misma discusión de siempre aquí en Colombia, unos están de acuerdo, otros no, sino si todos no están de acuerdo por el beneficio común, pues no se hace nada y sigamos viviendo en este país. Entonces, desafortunadamente así es. Y bueno, no, es que todos los proyectos, si ustedes buscan en internet, buscan proyectos ferroviarios en la región donde ustedes viven, y ustedes van a encontrar una serie de noticias de que si ya se van a construir tal tren, de que hay tantos proyectos pero nunca se llega a nada. Y los que se hacen pues quedan en un elefante blanco, desafortunadamente. Pero bueno, este es nuestro país. Bueno, vamos a mostrar un ejemplo para el desarrollo de la evidencia rápidamente. ¿Verdad? Listo. Pero no se ve bien. Vamos a descargarlo para mostrar más o menos un ejemplo de cómo debemos desarrollar esta evidencia. Y le traje un ejemplo. Bueno, recuerden siempre utilizar las normas APA o las normas INCONTEP, ¿verdad? Entonces tenemos, bueno, la primera pregunta es, ubique en el cuadro comparativo los modos de transporte existentes, ¿verdad? Y escoja para cada uno de ellos un respectivo medio de transporte. Entonces tenemos modo de transporte aéreo, ¿no? Entonces, esta aprendiz lo definió, colocó las ventajas y desventajas, ¿verdad? Se escogió el modo de transporte, el aéreo, ¿verdad? Entonces seguimos, ella colocó las ventajas, desventajas, y después siguió con el modo de transporte marítimo, ¿verdad? Ella lo definió, colocó las ventajas y desventajas, ¿verdad? Seguridad, estabilidad, cobertura, seguro. Pues siguió con el modo de transporte terrestre, ventajas y desventajas. Siguió con el modo de transporte ferroviario, ¿verdad? Y faltó otro punto. No había, bueno, determine las ventajas y desventajas existentes dentro de los modos y medios escogidos, teniendo en cuenta las siguientes variables. Ok, listo. En la primera pregunta, ella colocó el modo de transporte, ella escogió el aéreo, ¿verdad? Lo definió. Después, en el mismo cuadro, hizo el segundo punto. Colocó las ventajas y desventajas teniendo en cuenta la rapidez, costo, capacidad y seguridad, ¿verdad? Aquí tiene ventaja, tiempo y velocidad de entrega. Aquí ella ya desarrolló la rapidez, ¿verdad? Seguridad, trámites, bueno, y lo que ustedes pueden encontrar. No es necesariamente que ustedes encuentren una ventaja o una desventaja por medio de la rapidez. Si encontraron una ventaja de la rapidez de este medio de transporte, ustedes la colocan. Si no la encontraron, pues sigan buscando lo que ustedes pueden encontrar. No es necesario que sí o sí tienen que encontrar una ventaja o una desventaja en la rapidez. Por último, bueno, ustedes ya hacen el cuadro comparativo de cada modo de transporte. Y por último, bueno,
Me dan un cuadro, ¿verdad? Por aquí yo lo tenía por aquí. Me dan un cuadro, una vez cuente con lo anterior, indique cuáles serían los modos y medios de transporte más efectivos para movilizar los siguientes productos. Nos dan pescado, gasolina, agua y arroz. ¿No? Entonces, tenemos para los pescados de 10 toneladas a granel. Un ejemplo, esta aprendiz escribió que el terrestre sería la opción más viable, ya que cuenta con vehículos equipados con refrigeración para la conservación del pescado fresco y sale a más bajo costo, ¿verdad? Para la gasolina, 1.000 galones, el terrestre, debido a las restricciones, se cuenta con vehículos cisternas con la señalización para el transporte de productos. Pero recuerden que hay un medio de transporte que son los ductos, que sería lo ideal para la gasolina, ¿verdad? Tenemos agua, 4.600 galones. Ella utilizó aquí el multimodal y colocó el porqué. Así ella hizo con los demás puntos que le pidieron decidir qué modo y medio de transporte debería utilizar para transportar esa mercancía. Chicos, ya terminamos la explicación de esta evidencia. ¿Alguna pregunta? Claro, claro, Samuel. Aquí en nuestro país, cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere, se puede, y independientemente de nuestra geografía, siempre tenemos el grado ese de creatividad que nos permite realizar cualquier cosa, ¿verdad? Sea mala o sea buena. Tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? De colombianos que ante la imposibilidad de hacer algo, afloran su creatividad y logran realizarlo de gran forma. Entonces, no hay impedimento para desarrollar los modos de transporte en Colombia. Lo que sí no hay es una política clara. Lo que no hay es una política clara sobre estos modos de transporte. Si ustedes van ojalá que algún día tengan la oportunidad de ir a alguna de estas empresas de transporte de mercancía, porque yo he ido varias veces. Yo me he quedado sorprendido cómo esas personas manejan esos negocios. Esa gente va diciendo, bueno, ¿tienes el contenedor? ¿Y qué contiene el contenedor? ¿De cuántos pies? De 20. Ah, bueno, listo, te tengo el camión. Entonces el contenedor, ¿qué contiene? No, el contenedor contiene ropa. Bueno, listo, ese mismo contenedor con los seguros y todo te lo llevo. No, no, ellos preguntan cuánto es la factura comercial. Entonces, ellos te dicen, no, $1.000.000. Bueno, yo te cobro el 35% de ese $1.000.000 para transportártelo de aquí a Bogotá. Y uno se queda, o sea, ¿cómo va a cobrar $350.000, por decirlo así? O es parecido por transportar la mercancía de aquí a Bogotá. Entonces, más o menos esos son los costos y son muy altos los costos de transportes aquí en Colombia. Preguntas sobre esta evidencia. Bueno, si no hay preguntas, seguimos con la segunda evidencia, que es un poco más sencilla, que es la evidencia número 4, llamada canales y redes de distribución. Comenzamos a leer rápidamente. Nos dice, elabora un artículo acerca de los canales que conforman la red de distribución de Colombia, sus actores y aspectos relacionados con los componentes logísticos, vendedores, cobertura, alcance, fortaleza económica y tradición del mercado. Para la elaboración de esta evidencia, debe realizar consultas en la web acerca de temas relacionados con la red de distribución en el país. El artículo debe contar con la extensión máxima de 2 páginas y contemplar los siguientes temas: estado de la red de la distribución de las empresas colombianas,
canales que conforman la redistribución en Colombia y el nivel de eficiencia y eficacia para la satisfacción del cliente, normatividad que regula los diferentes canales que conforman la redistribución, ventajas y desventajas de la redistribución en Colombia. En esta evidencia no es más que una investigación, ¿verdad? Tenemos que investigar sobre las redes de distribución en Colombia y realizar un artículo no mayor, como dice aquí, a 2 páginas, ¿verdad? Si usted lo hace de una página, pues está muy bien. Si lo hace de 4, 5, 6 párrafos, está muy bien. Lo único que debe contener son estos 4 puntos, ¿verdad? Esa es toda la evidencia que tenemos, ese es todo lo que tenemos que realizar en esta evidencia. Una búsqueda en web sobre la red de distribución de las empresas de Colombia, presentarla en un artículo de 1 o máximo 2 páginas. Es todo lo que tenemos que realizar en esta evidencia. También, obviamente, puede ser también grupal. Preguntas, dudas e inquietudes. Preguntas, chicos. Preguntas. Bueno, sí, se puede realizar. Se puede realizar, Daniel, no hay ningún problema. Otra pregunta tenemos. Bueno, si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada esta sesión. Recuerde que quedará grabada esta sesión. Ya ustedes saben en la plataforma, cuando ustedes la quieran volver a ver, pueden entrar aquí a sesiones en línea, grabaciones en línea, la fase en que estamos actualmente. Buscan el mes, estamos en el mes de octubre y aquí ustedes le dan clic y encontrarán todos los videos si quieren volver a realizar, volver a ver la sesión que ya se realizó. Que tengan feliz noche, nos vemos en una próxima sesión en línea. Saliendo ya de la sesión. Gracias, profe. Feliz noche.